Muy buenas tardes. Bueno, no importa porque están viendo esto en algún horario cuando puedan. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a los que lo vean por la mañana. Mi nombre es Hernán Mayor. Yo soy el fundador de Apprentice Worldwide, una red de desarrollo profesional global donde tenemos gente por todo el mundo. Pero hoy vamos a hablar con nuestros colegas de América Latina. Un área de crecimiento para nosotros. Yo pertenezco y soy de América Latina, aunque a veces se confunde la gente, pero hablo español desde que nací y he estado cruzando las fronteras de Sudamérica por más de 20, 25 años. Así fue que logré conocer a muchos de los mentores que son parte de Apprentice y hoy tengo el privilegio de presentarle a dos buenos amigos míos, más importante, que están dedicados a servir. Esto es importante porque su función en Apprentice Worldwide es voluntaria y ellos están haciendo esto para ayudar a los jóvenes profesionales. En el caso de Giampiero, también fue parte de esa ola cuando comenzamos nosotros y ahora él es un ejecutivo con su propia empresa. Así que, primero que nada, les presento, empezamos por don Martín Schultz. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Hernán. Mi nombre es Martín Schultz, yo soy CEO y socio de Contact. Contact es una empresa que tiene de servicios de recursos humanos. Nosotros hacemos búsquedas, estamos basados en Buenos Aires, hacemos búsquedas principalmente en Argentina, pero también tenemos alguna búsqueda en Uruguay, alguna en México, y estamos desembarcando en Estados Unidos en el primer semestre de este año. Mi formación profesional, soy contador público de la Universidad Católica, empecé mi carrera en Siemens, en Argentina, luego con Siemens me fui a Alemania, a Múnich, después pasé por General Electric, fue un cambio fuerte de empresa alemana a empresa americana, estuve en Londres, estuve en Viena con General Electric, luego volví a Sudamérica, fui CFO del grupo Cencosud. Cencosud tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil, retail, supermercado, mejoramiento del hogar. Fui 10 años CFO del grupo Cencosud. En mi último rol fui gerente general de una empresa de real estate regional, con lo cual a lo largo de mi vida profesional pasé por empresa alemana, empresa americana, empresa latina y la pequeña y mediana empresa donde terminé. Y lo que siempre me gustó, más allá de mis roles de CFO o de gerente general, fue el desarrollo de las personas y los recursos humanos, y decidí hace un tiempo atrás, y un poco movido por la pandemia, a independizarme y a meterme de lleno en el mundo de los recursos humanos. Sí, no te escuchamos, Hernán. Ahí no, estamos. te iba a decir qué cambio, ¿no? ¿Y por qué qué te dio por entrar al área de recursos humanos? Porque tú estuviste en el área de finanzas y administración, operaciones, ¿no? ¿Qué fue lo Sí, que te la verdad motivó? que siempre tuve equipos, al principio chicos, pero en una época tuve equipos muy grandes, realmente muy grandes en la época de Cencosud. Nomás mi equipo de finanzas eran 500 personas. Y me pareció interesante como los chicos jóvenes muchas veces te venían a buscar y decían, mira, Martín, yo pago a proveedores, pero en realidad estudié contador público. ¿En qué podré pasar al área contable? Y así empezó a desparramarse un poco en la compañía, como que había un directivo que se ocupaba y se preocupaba por las personas, ¿no? Y siempre por el tema del clima laboral y por el tema de que un empleado quizás no está rindiendo y por eso no hay que despedirlo, hay que encontrarle el lugar correcto en la organización. Entonces, yo siempre dije, el día que deje las finanzas, voy a hacer recursos humanos. Y bueno, entre medio tuve una gerencia general. Eso me permitió también ver cómo piensa la empresa alemana, la americana, la pequeña y mediana empresa, qué tipo de recursos se necesita en cada área de la compañía. Y es algo que, sumado a este programa de Global Mentoring, del que soy parte hace años y donde ayudamos a los jóvenes a encontrar un trabajo mejor o a veces su primer trabajo. Y también tiene un lado satisfactorio muy grande porque hay mucha gente que no tiene trabajo y a la que uno le consigue su primer trabajo o su mejor trabajo o un trabajo at all, como decimos, ¿no? Entonces tiene un lado muy gratificante desde lo humano cuando alguien te agradece porque le conseguiste un empleo. Así que tiene una parte muy gratificante. Qué bien, qué bien. Y obviamente la red de contacto tuya es extensa, ¿no? Entonces estoy seguro que mucha gente con la confianza que te tienen están viendo
cómo los puedes ayudar en esta nueva época. ¿Cómo te ve la gente ahora que te le acerca y le dicen, mira, estoy Sí, la verdad ayudando es a gente? que la gente te llama porque necesita una persona en una empresa y cuando empezás a hablar te empieza a preguntar de su cash flow, de su working capital, de cómo debería organizar su estructura comercial y terminás siendo un poco un asesor en todo tema, en todo tipo de situaciones. Y yo creo que eso genera un vínculo también con el dueño de la empresa, ¿no? Porque te ve como alguien al que puedes llamar un sábado a la tarde porque tiene un problema financiero, a ver si le puedes ayudar. Y la verdad es que uno muchas veces termina excediendo su propio rol y no solamente haciendo la búsqueda de selección, sino tratando de ayudarle a la pequeña y mediana empresa a crecer, ¿no? Mi foco hoy es la pequeña y mediana empresa, es el empresario que no tiene su propio departamento de recursos humanos y que se apoya mucho en nosotros para que le hagamos la búsqueda, pero también para que lo asesoremos. ¿No? Es un tema consultivo, no solamente de encontrarle la persona, sino también de ayudarle a hacer crecer la compañía. Sí, sí, sí. Y obviamente tú y yo practicamos mucho el networking, ¿no? Entonces es un tema de relaciones, de establecer Totalmente. relaciones, de confianza, ¿no? Sí, relaciones de largo plazo. Acá no se trata de encontrar a la persona correcta, facturar e irse, sino armar una relación de largo plazo para que te vuelvan a llamar siempre, aunque a veces sea por un tema que nada que ver y por el que no le cobras una consultoría especial y donde lo vas a visitar y por ahí le dedicaste una hora de tu tiempo por un tema que no tiene que ver y donde no le vas a facturar nada, pero estás creando una relación de largo plazo y eso es súper importante para todos los que estamos emprendiendo en esta nueva era post-pandemia. Sí, sí, qué interesante. Tú sabes que eso, después que hable con Giampiero, que está esperando, quiero hablar un poco de las amistades, la importancia de tener este tipo de relaciones para poner temas en contexto, porque la gente piensa que tú sabes, así se da el negocio y se toma tiempo, confianza, ¿no? Y eso se gana con lograr hacer quedar bien, hacer las cosas bien, ¿no? Pero yo vi ahí en las preguntas que me hiciste que vamos a tocar ese tema. Bueno, gracias, Martín. Ahora le cedo la palabra a Giampiero. Giampiero, obviamente, muy orgulloso de ti. Giampiero empezó, tenemos muchas cosas en común. Estudiamos en la misma universidad. Eh, lo único que no tenemos en común es que él es atleta y yo no. eh, pe- pero el deseo mío es de ser un atleta en algún momento. Pero más importante es que me cuentes el desarrollo, ¿no? Quizá un poco de cómo llegaste aquí y cómo llegaste a establecer tu empresa. Vale, vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Giampiero Ragonesi, yo soy peruano, pero he vivido toda mi vida en diferentes países, sobre todo hispanohablantes. Yo terminé, después de graduarme en el colegio, me fui a la Universidad de Miami, como bien dice Hernán. Yo terminé el colegio en España, ahí estudié, digamos, administración de empresas y saliendo directamente de la carrera ingresé a una empresa que se llamaba Ascendo Resources, que era una de las top 25, ¿no? Headhunters a nivel nacional en Estados Unidos. Y ingresé a la parte de Accounting and Finance dentro de esa división para mirar posiciones de CFOs hacia, digamos, Accounts Payables, Accounts Receivables, que era más o menos el entry level de ese tipo de funcionamiento, ¿no? Y mirábamos a nivel nacional todas las oportunidades de diferentes clientes que teníamos. Nuestro rol era 360, ¿no? Teníamos que tanto ejecutar roles comerciales y buscar nuevos clientes, como efectivamente hacer la parte de la búsqueda y la selección de los perfiles en sí. Es algo bastante operativo en el sentido de que había que llamar a todo el mundo, cold calling al principio, ¿no? Muchos nos, pero ahí pues alguno colaba, sacabas tu primer job, luego entregabas algunos candidatos buenos y así fuimos creciendo. Estuve trabajando para ellos un par de años, luego hice mi MBA nuevamente en la Universidad de Miami. Trabajé un año más junto con Ascendo Resources y durante el MBA también estuve ahí ayudándolos. Y ya después, posteriormente a eso, recibí la invitación de otra headhunter para abrir operaciones aquí en el Perú. Entonces, hicimos las gestiones correspondientes para poder aperturar las oficinas que ellos tenían acá en Lima y comercializar la marca. Estuvimos trabajando con ellos un par de años también. Tuvimos que
digamos, compenetrar el mercado, sacándole competencias a algunas que están antes un poco ya establecidas aquí en el Perú, trayendo un funcionamiento mucho más dinámico, mucho más ágil, que era lo que se manejaba en Estados Unidos en comparación a Latinoamérica. Fue muy bien recibido, tuvimos bastante éxito con algunos clientes tanto nacionales como internacionales, y empezamos a manejar algunos requisitos pues, de ellos ya a nivel corporativo y crecer el equipo. Y ya llegó un momento donde, como nos pasa a todos, nos cuestionamos si es que efectivamente esto lo puedo hacer solo o tengo que seguir siendo empleado de alguien, que fue mi cuestionamiento propio. Yo tenía un non-compete con ellos, así que decidí renunciar. Me empleé en una empresa de software durante 1 año y medio, donde estuvimos comercializando soluciones de software de Microsoft, de IBM y de Google para Latinoamérica. Ya una vez cumplido el tema del non-compete, habíamos ya realizado las gestiones internas para poder tener nuestra empresa legalmente y lanzamos Eratalent, ¿no? Y hoy nos dedicamos, bien similar a lo que hace Martina, a la búsqueda y selección de perfiles de personal desde ejecutivo hasta las primeras líneas del negocio, ¿no? Trabajamos con clientes que son bastante fieles al trabajo que realizamos. Nuestro servicio es boutique, es cercano, no somos una empresa masiva grande, sino que nos centramos un poco en poder diferenciarnos en conocer el negocio que ellos realizan, manejar un conocimiento fuerte de su cultura, de sus valores, de las necesidades que plantean para cada de las posiciones que necesitan, y de esa forma poder generar un poco más de cercanía en el proceso de selección en sí, ¿no? Junto con eso tenemos algunos temas de coaching ejecutivo, ¿no? Algunos de nuestros socios son coach certificados, apoyamos a personas que tienen que desarrollar sus capacidades como líderes porque son sus primeras oportunidades como líderes, por ejemplo, o están asumiendo algunos roles diferentes, son técnicos muy capaces, pero la parte también tal vez de people skills les falta un poco de desarrollo. Todo eso se puede ir mejorando y las empresas son bastante conscientes de cómo poder sacarle jugo a las habilidades de cada una de estas personas. Mapeos de mercado para poder levantar información acerca de benchmarks salariales, estructuras organizacionales, temas de talento proactivo. Y finalmente también somos asociados a una plataforma de testing que nos ayuda en lo que vendría a ser el sistema de el reconocimiento de las capacidades tanto técnicas como cognitivas de un proceso de selección, como lo que vendría a ser evaluaciones de personalidad, energía, motivación, liderazgo u otras cosas de personas que ya son empleados dentro de tu organización y simplemente quieres hacer un pequeño update con ellos y mejorar la cercanía, ¿no? Entonces, eso es en general la historia de cómo llegamos a lo que somos, a lo que nos dedicamos hoy, y aquí estamos también para apoyar, ¿no? A la gente que se está desarrollando. Estoy muy de acuerdo con Martín que lo atractivo de este rubro es que nos ayudamos a nosotros ayudando a gente, y eso lo hace muy cercano, ¿no? Es remunerativo para uno poder ver ese desarrollo, ver a las personas que tú posicionaste en alguna posición, desarrollarse en una organización más grande, ver a personas que podrían haber estado por alguna razón no contentas en la situación en la que estaban en dicha empresa y hoy estar felices en una nueva. Te llegan tus chocolates por Navidad y tus cosas, ¿no? Porque efectivamente los has podido ayudar en su desarrollo y eso es algo bien bonito, ¿no? Entonces, efectivamente es una industria bien entretenida, y de bastante trabajo, ¿no? Martín lo sabrá muy bien también como yo, bastante sacrificado en ese aspecto y claro, de buscar relaciones a largo plazo, donde este networking que nosotros bien trabajamos es una de las claves principales para poder generar negocios. Esto es un juego de números, nuestras necesidades, nuestros servicios que ofrecemos son en base a necesidades que no son siempre constantes, son esporádicas. Se pueden no necesitar 6 meses, pero al séptimo algo sucede y tienen que acordarse de ti. Tienen que acordarse de quién es Martín, quién es Jean-Pierre, quién es Hernán y llamarte, ¿no? Entonces, para eso hay que fomentar la relación, hacer partnerships a largo plazo y poder estar a disposición de tus clientes. Me gusta. Tú sabes que al escucharte hablar, bueno, ya te lo dije, estoy obviamente muy orgulloso de ti. Cuando yo te conocí, estabas en la universidad, ¿no? Y me acuerdo que estabas, creo que cuando te conocí estabas en camiseta, shorts, ¿no? Eras un atleta y ahora han pasado años, ¿no? Han pasado años. Hay que reconocer la transformación, el enfoque, ¿no? Porque al principio tú estabas buscando otras, quizá investment banking, y por eso es que empezamos a hablar y qué sé yo. Tú hablaste un poquito de la motivación de trabajar para alguien y ahora tu negocio.
¿Qué te hizo cambiar? Porque yo sé que esto es recién, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que hay alineamientos personales, creo uno, que siempre va a tener para evaluar cuáles son las posibilidades de ser un emprendedor hacia nuevos negocios. Eso es algo que uno debe evaluar, debe seguir. Yo creo que soy una persona que soy bastante lógica en mi toma de decisiones y veíamos que sobre todo en este tipo de negocios, las oportunidades que se realizan y los skills que se realizan son bastante personales y por ende uno puede aprovechar ese tipo de enfoque para emprender. A mí me gusta el armar equipos, el poder desarrollar a gente, el apoyarlos a todos ellos y la verdad es que muchas veces las ideas que tenía, la ejecución que quería realizar se veía frenada por cosas que yo no podía controlar. Entonces dije, yo no quiero tener cosas que no quiero controlar, hagámoslo por mi lado y crezcamos como podamos crecer, armamos las cosas bien y obviamente nos preparamos para poder tener la oportunidad de hacerlo siendo empleados de una persona, hicimos el due diligence necesario y ya posterior cuando vimos la oportunidad, pues salimos al mercado, ¿no? Sí, 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 veo que obviamente la motivación está en poder, la tuya por lo que veo es crear y tener un poquito más control de la actividad tuya, ¿no? Que eso es interesante, que yo sé que es un poquito diferente, Martín, a tu situación, que fuiste una persona exitosa en multinacionales, corporativos grandes, ¿no? Y ahora en esta rejuvenización estás ahora de emprendedor, lo que me parece fabuloso. Pero ¿cuál fue la motivación ahí? Porque obviamente el cheque no es, cuando estás en la corporación te llega cada 15 días o cada 2 semanas y ahora te toca, es otro tema. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo voy a hacer y me voy a meter. Cuéntame un poco de eso. Yo creo que es un proceso, ¿no? Y yo creo que es muy distinto lanzarse en forma independiente cuando tienes 25 años de trayectoria encima y tienes un poco de espalda económica también. Y cuando tuviste tus experiencias corporativas y no corporativas, porque también uno puede trabajar en pequeñas empresas y hacer experiencias, es distinto que si uno se lanza directamente, sale de la universidad y se lanza a emprender, que también es muy valioso, pero donde por ahí uno va a cometer muchos más errores, ¿no? Cuando a mí me preguntan los chicos más jóvenes, yo digo, está bueno tener unos años de experiencia en empresas, ¿no? Después uno se va poniendo grande y va empezando a ver qué cosas en las empresas uno haría distinto. Y llega un punto en donde va escalando la pirámide y uno siempre dice, bueno, el día que yo llegue a ser el gerente general, yo voy a tomar todas las decisiones. Y después llegás a la gerencia general y no tomás todas las decisiones. Siempre hay un dueño arriba tuyo, ¿no? Entonces dije, bueno, algún día quiero ser yo ese dueño. Pero yo creo que es muy valioso y sobre todo para los más jóvenes que tal vez escuchen esto ahora o en YouTube o en las próximas semanas, que está bueno hacer una experiencia en una empresa, que alguien te pague el sueldo, tener esa comodidad, pero también ahí uno aprende, a veces tiene acceso a capacitación, a coaching, a algunas oportunidades que por ahí cuando uno emprende no lo tiene, ¿no? Ahora, es un contraste fuerte cuando uno sale de la corporación y va a emprender. Está bueno hacer un paso intermedio por una pequeña y mediana empresa, creo que los dos lo hicimos, ¿no? Donde pasaste por algo intermedio, porque cuando sales de una General Electric o una Siemens, una Google o una Microsoft, donde tu business card te vende por ti mismo y de golpe no sos nada de eso, sos vos, ¿no? Y por eso la importancia del network, por eso la importancia de haber establecido relaciones de largo plazo. A mí todavía me llaman banqueros de 20 años de contacto cuando yo hoy ya no trabajo en ellos para saludarme para el cumpleaños o para invitarme a un almuerzo o para ir a un evento, aunque yo ya no les aporto ningún negocio, pero porque uno generó ese vínculo de largo plazo. Entonces me parece que está bueno hacer una experiencia corporativa, ¿no? Donde uno trabaja muchas horas por día y donde uno puede acceder a capacitaciones, a viajes corporativos, a distintas áreas, a distintas industrias. Y bueno, y con el tiempo uno va viendo qué es lo que más le gusta, hacia dónde se direcciona y en algún momento dar ese salto hacia algo donde uno cree que puede ser bueno o puede hacer algo diferente o puede ser algo con pasión y con ganas. Así es, así es. Bueno, oye, felicidades a los dos. Esto obviamente quería empezar por ustedes porque ustedes son mis amigos, ¿no? Y hay una historia detrás, ¿no? Detrás de cada profesional, de cada ejecutivo, de cada emprendedor, hay unas historias que hay que conocerlas, porque a veces la gente piensa, no, tú naciste haciendo ese tema, y la realidad es que todo el mundo tiene una historia diferente, ¿no? Pero
escogieron este tema, ¿no? Hablaron, yo sé que Gianpiero, estuviste haciéndolo por varios años, ¿no? En una empresa como Ascendo. Cuéntame, entramos en materia. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado antes de la pandemia y ahora, ¿no? En cuanto al rol de Executive Recruiting y el mercado. Cuéntame un poco de cómo era el mercado antes y cómo es el mercado ahora, ¿no? Ya, ya, excelente. Bueno, mira, por mi lado, yo manejando las posiciones y el rol comercial en una headhunting prepandémico, nuestro enfoque hacia la llegada con empresas era bastante más presencial, bastante más enfocado a generar una relación de enfoque, digamos, directo con ellos. Yo manejaba oportunidades en Perú, Chile y en Colombia en ese momento. Y efectivamente, pues el movimiento era bastante estándar dentro de las posiciones, ¿no? Teníamos roles comerciales, roles administrativos, roles de alguna forma ejecutivos, donde la rotación era normal y las diferentes crecimientos que se daban no eran de una forma esporádica por alguna área específica o por alguna coyuntura que estaba fuera del control de la gente, sino que se manejaba por las capacidades de una empresa de generar sus propios caminos y ejecución, ¿no? A nivel Perú, sobre todo, teníamos oportunidades en empresas que relacionaban mucho con los Estados Unidos, empresas que tenían mucho en el sector minero, en el sector de bancas, de seguros, ¿no? Que eran nuestros principales clientes y lo manejábamos de esa forma, ¿no? También en el día a día teníamos, pues, ¿no? 4 o 5 reuniones presenciales con los clientes y eso cambió totalmente a un posterior, ¿no? Perú como estatus prepandémico tenía una tasa de desempleo, sobre todo Lima metropolitana, que hablamos, ¿no? Particularmente más o menos de un 7%, ¿no? Que no es bajo a nivel comparativo con algunos países de nivel Latinoamérica que están un poco más adelantados que nosotros, pero hoy en día ya hablando post-pandémico, ¿no? Pasamos a tener casi un 13-14% en mitad de la pandemia y hoy estamos más o menos en un 8%, que es casi lo más cercano a niveles prepandémicos de lo que estábamos antes. Y eso se debe al cambio que se realiza, ¿no? Muchas de las personas que se ven sin empleo durante el tema de pandemia se pueden reincorporar nuevamente pasado un tiempo, no fue inmediato, ¿no? A roles remotos, que es la nueva modalidad de trabajo de empresas no solamente en el Perú o no solamente en el país de residencia donde estás. Colombia exporta muchísimo talento a nivel Latinoamérica, también lo hace Chile, Perú, ¿no? Argentina es uno de los más grandes también en hacer ese tipo de enfoque, después nos va a contar Martín, pero muchas de esas personas se pueden, digamos, volver a emplear en ese formato, ¿no? Las empresas entienden que pueden acceder a mano de obra muy calificada a un nivel de menor costo en estos países y empiezan a ejecutar ese tipo de desarrollo. Pasamos nosotros, en lo personal, a generar 30 reuniones a la semana, porque literal colgabas una, entrabas a la otra, no tenías que mover, no lidiabas con tráfico, no había nada más, entonces también se volvió un juego de mucho volumen y el rol fue el de identificar quiénes estaban siendo de alguna forma u otra beneficiados por la coyuntura actual, quiénes tenían que funcionar sí o sí, porque no les quedaba de otra, porque eran proveedores de alimentos o de logística o digamos salud o quien fuese el caso, y apoyarnos de esas personas porque efectivamente tuvieron necesidades esporádicas de crecimiento en ese aspecto, ¿no? Y hoy por hoy, como te digo, los niveles de desempleo ya están casi igualados a las etapas prepandemias. Las empresas han migrado a unos temas de trabajo híbrido, los skills que ellos manejan, les vamos a comentar un poco después, son diferentes, lo que buscan hoy en las personas también es un poco diferente, pero por lo menos a nivel de hope, esperanza y detalles de estudio de mercado que estamos viendo, vemos que ya estamos un poco igualados. Siempre hay locuras a nivel político en Latinoamérica, eso es nuestro día a día, son miércoles más para todos nosotros, pero las empresas privadas sobre todo saben que la vida sigue, seguimos armando, seguimos creciendo y siempre estamos buscando mejor talento, ¿no? Así es, así es. O sea que interesante. Entonces ahora estás exportando talento. Antes era más interno, ¿no? Y ahora estás como que exportando talento, viendo cuáles son las oportunidades salariales, ¿no? Y viendo. Cuando te llegan tus clientes, si quieres, Martín, agrega aquí un poco.
cuando le llegan los clientes de ustedes, ¿qué es lo que están buscando los clientes? Martín, y si quiere, Martín, habla un poco de pre y post pandemia. Yo sé que tú empezaste también la empresa pre-pandemia, ¿no? Sí, a ver, digamos, coincido con todo lo que dijo Gianpiero, durante la pandemia, sobre todo en el primer año, año y medio de pandemia, hubo un aumento fuerte del desempleo. Primero porque muchas empresas tuvieron despidos masivos, hubo industrias que tuvieron más de un año sin trabajar, entonces hubo mucho despido, pero inmediatamente después se dio un fenómeno en la medida que se iban reactivando lentamente, donde hubo una gran ola mundial de renuncias de talentos que sentían que las empresas ya no interpretaban sus necesidades o no les ofrecían las comodidades. Entonces, toda esa gente que renunció, las empresas tuvieron que empezar a pensar, ¿por qué se me está yendo el talento? ¿Qué estoy haciendo distinto? Porque inicialmente todos dijeron, bueno, se van todos a la casa, trabajan y cuando termina la pandemia todos vuelven, ¿no? Y ahí es donde mucha gente dijo, no, pará, yo ya no quiero volver a la empresa, o al menos no de la manera que lo hacía antes, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer alternativas. ¿Y de dónde nacen estas alternativas? Yo creo que históricamente el trabajo remoto era solamente para los shared service centers. Uno podía tener un equipo en la India o en Costa Rica o en Argentina y la empresa estaba basada en cualquier otro lado, pero estaba limitado a funciones muy específicas de back office, ¿no? Con un poco de tecnología y comunicación y flexibilidad de uso horario, existía el trabajo remoto exclusivamente para shared service center. Y el efecto pandemia, donde de golpe muchísima gente empezó a trabajar en la casa, dijo, esto funciona un poco para todos. Pero ¿qué pasó? Que también buscar trabajo se hizo más fácil. Porque antes para ir a una entrevista de trabajo uno podía ir a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde o a la 1 del mediodía. Tenía que ir vestido de traje y corbata y todos tus compañeros te miraban y te decían, hoy vas a una entrevista de trabajo. De golpe en pandemia, todos estamos en la remera, en casa con ropa común y podemos estar trabajando para nuestra empresa y podemos estar teniendo una entrevista a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Y podemos estar en muchos procesos en simultáneo. Entonces, esto hizo que también las empresas tengan que cambiar un poco su cabeza y digan, si yo no me ayorno, si yo no me adapto a lo que hoy los empleados me exigen, voy a perder mis talentos, ¿no? Y eso hizo que esto de empezar a buscar trabajo afuera, porque me pagan mejor, o empiezo a buscar trabajo no tanto pensando en si trabajo en Google, Microsoft o en el taller de la esquina, pero busco la comodidad. Yo creo que son más las personas que cambiaron y en las empresas les está costando un poco acompañar, ¿no? Las tecnologías, cuanto más trabajo remoto, más usamos plataformas como Zoom, Google Meet o Teams, que hace 2 años no conocíamos, no sabíamos lo que era, pero para muchas empresas es un problema porque hay muchísimos roles que no se pueden hacer en forma remota. Hay muchísimos trabajos que no se pueden hacer en forma remota. Seguridad, limpieza, vigilancia, espacios verdes, alimentos, despacho, logística, camiones. Hay cientos de trabajos que no se pueden hacer remoto. Y por eso, cuando uno hoy mira el universo de empresas, todavía el 45-50% de las empresas trabajan presencial, porque son rubros que no pueden trabajar remoto. Ahora, el otro 50% es cada vez más el que tiene que ofrecer mínimamente un modelo híbrido de 2-3 veces por semana, porque si no, la gente no va. Y vos preguntabas, ¿qué buscan las empresas? Y a las empresas les sigue gustando que la gente venga. Y a los líderes también, y podemos por ahí hablar ahora de cómo impactó esto en los líderes. Pero la gente que dice, yo antes viajaba o commutaba 1 hora y media al trabajo a la ida y otra a la vuelta, ese tiempo ahora me lo ahorro y me quedo en mi casa. Y por ahí no corté a las 6 de la tarde, corté 6:30, pero aún así a las 6:45 estoy en el gimnasio, cuando antes recién a las 8 de la noche podía ir al gimnasio. Entonces, eso creo que es un tema importante, ¿no? Siempre la motivación del empleado fue algo crítico en las organizaciones. Siempre tuvimos que pensar no solamente en un buen salario, sino en un buen clima de trabajo, en líderes que inspiren desde lo ético y desde la parte de la enseñanza, con un montón de comodidades, pero ahora el balance, el work-life balance, pasó a ser cada vez más preponderante. Y ahí es donde la modalidad de trabajo juega un rol súper relevante. Interesante, porque, claro, es que la gente, si le dicen a la gente es por conveniencia, ¿no? Todo el mundo quiere la conveniencia de no tener que vestirse quizás o no tener que salir de la casa, pero la gente se le olvida que hay que comunicarse
para tomar decisiones y a veces el rol de colaborar en equipo, tú sabes, esas dinámicas de equipo no ocurren cuando estás en Zoom de la misma forma, ¿no? Entonces, la gente te está exigiendo. ¿Qué te exigen ahora cuando las empresas en sus países, qué exigen ahora? ¿Y la gente quiere seguir en híbrido o están luchando? Porque acabo de ver un estudio de estos de tecnología que tienen la delantera, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Yo no me muevo de mi casa, ¿no? Y las empresas están, pero te necesito aunque sea un día a la semana. Esa lucha de, ¿cómo está esa lucha entre el empleador y el empleado? Si quieres, Gianpiero, comenta ahí un poco. Sí, mira, yo te puedo comentar dos cosas y creo que también depende mucho de el criterio de cada persona. ¿Ya? Siendo profesionales de cierta forma lógicos en el sentido de lo que podemos aportar a cada uno de nuestros negocios, tenemos que saber identificar cuándo nuestro rol tiene o no tiene una demanda presencial hacia la organización en sí, ¿no? Dónde somos, qué lideramos, qué responsabilidades tenemos de cara al negocio, y en base a eso por lo menos generar un estándar, porque hay veces que se ha puesto ya ridículo el tema, ¿no? Entonces, partiendo por una base de lógica y detalles, yo creo que las empresas ganan mucho en ofrecer un sistema híbrido a aquellas personas que donde efectivamente tienen responsabilidades que pueden ser resueltas de una forma tanto mejor que si estuviesen hoy presencialmente dentro de la organización, ¿no? Pero sin descuidar los temas del manejo de sus equipos, de la cercanía que se pueda hacer, de que obviamente el estar a distancia no significa que haya distancia entre nosotros como equipo y como manejo, el manejar la inteligencia emocional de sus equipos, el saber y estar cercano a ellos en las preguntas necesarias para poder entender cuál es su día a día, sobre todo si eres una persona que es líder. Y una vez conocido todos esos detalles, entender que tú debes poner mucho a detalle las responsabilidades de tu negocio y entender que si vas a hacer un trabajo híbrido y que es abierta la compañía a realizarlo, no se pueden descuidar esas responsabilidades hacia el día a día. Una vez que eso está claro y existe la confianza y tú eres una persona responsable sobre tus responsabilidades, las empresas que manejan una política abierta hacia ese tipo de trabajo son más atractivas para las personas que buscan nuevos empleos hoy en día en el mercado. Esa es una realidad que creo que no sé si Martín tú quieres aportar, pero creo que por lo menos a mí me resulta que me comentan esto desde gerentes hasta analistas, ¿no? Sí, yo creo que comentaron los dos un tema súper relevante. Uno es el del lado del líder, ¿no? Para un líder de equipo, la espontaneidad de levantarse y decir, Marta, Juan, nos juntamos 2 minutos y vemos este tema y tomamos una decisión, eso en remoto es muy difícil, porque cada vez que quieres conectarte por Zoom o alguno está en la reunión o alguno justo tuvo que salir, o sea, se pierde un poco de espontaneidad. Pero a mí me parece que como todo el mundo está en la misma, la demanda de los clientes en general también bajó un cambio. Entonces, ya lo de necesito algo para ahora, ya casi no existe, ¿no? Es como que se empezaron a respetar tiempos en el procesamiento de las tareas y los trabajos. Pero hay una realidad. Para un líder de un equipo, liderar, y para los que éramos líderes en pandemia, también fue todo un desafío, ¿no? Porque ahí era todo nuevo. Ahora ya con 2 años encima nos acostumbramos un poco a lidiar. Pero había un tema crítico que era, no sé, calendario de cierre contable. Esto tiene que estar el 29. Entonces, Juana decía, yo necesito que me manden esto el 29. ¿Por qué? Porque entonces proceso. Ahora, algunos lo mandaban el 29 a las 23:50 de la noche. Decían, yo te lo mandé el 29. Y Juana decía, sí, pero yo lo necesitaba el 29 de la mañana, ¿no? Entonces, tuvimos que hasta cambiar la forma de comunicarnos. Porque ya no puedo decir, che, ¿me pasás? ¿Cuándo me vas a pasar esto? ¿O me alcanzás lo otro? ¿O te ayudo a cerrarlo? No, ahora dependo, estoy sentado y estoy esperando que me lo manden. Entonces, cambió como toda la comunicación de las organizaciones, ¿no? También entre pares, entre colegas, pero también de los líderes hacia sus equipos. ¿Cómo puedo, y también desde las empresas, ¿no? ¿Cómo un líder logra hoy que un equipo tenga sentimiento de equipo? ¿Cómo logra una empresa que un equipo tenga sentido de pertenencia si hay gente que entró a la empresa y que no la vi nunca en 1 año y medio? No sé quiénes son. Entonces,
Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y obviamente es algo que probablemente no hay una única solución, uno puede debatir eternamente. En lo personal, mi equipo trabaja 100% remoto, hace 2 años trabajamos 100% remoto, pero aún así tratamos de juntarnos cada tanto para vernos las caras, porque para mí es importante saber si una mujer está embarazada, si se peleó con el novio, si alguno jugando al fútbol se lastimó o ganó una copa y quiero celebrarlo. Eso es importante no perderlo entre compañeros de equipo y con tus equipos, ¿no? Porque uno convive, aunque sea en forma digital, 8 o 9 horas por día. Y tengo que saber cuál es su estado de ánimo, en qué situación está, si falleció la madre, si nació la beba, si se le enfermó el perro. Es importante que no perdamos eso, ¿no? Esa cercanía. Aunque sea pantalla mediante, para las empresas es importante que la gente mantenga eso, porque si no, ¿cómo logro un buen clima laboral? ¿Cómo hago una iniciativa? Ya no puedo ir a un after office. Salimos todo el trabajo y vamos a la vuelta a un bar. Y si no, nos vemos, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo híbrido es una solución muy buena, aunque sea, como dijiste, una vez por semana, reunión comercial, marketing, ventas, nos juntamos, vemos el stock. Le da una dinámica distinta. Yo creo que el 100% remoto es exclusivo para tareas o muy operativas de back office o para los jóvenes de IT que dan proyectos o soporte a proyectos en otras partes del mundo, ¿no? Pero para los que trabajamos en una misma ciudad, en una misma empresa, está bueno tener, aunque sea cada tanto, poder vernos las caras y poder compartir, empatizar, generar un vínculo con las personas. Buenísimo. Y también te hace Bueno, hincapié a ser incluso un poquito más relajado con esas cuando te juntas, ¿no? Que sea algo bueno. No solamente a chambear y a cranear ahí, sino que nos reunimos para el cierre y luego salimos y ya todo el mundo está feliz y vamos y no sé qué. Entonces también lo hace más entretenido. Sí, bueno, obviamente sabemos que en América Latina se estila más esa relación de enterarse cómo es que vive la gente, saber qué es lo que comen, lo que le gustan. Quizá en otras culturas no le interesa, ¿no? Más robótico, llegaste, te fuiste. Pero en América Latina, qué bonito que hemos gozado esa parte cultural que es igual en casi todos nuestros países, ¿no? Qué bonito. Háblenme de sus países, ¿no? De donde están manejando los temas. Quizá háblame me dijiste que hay trabajos, ¿no? Y hay empleo y los temas, pero el tema en los países está difícil, ¿no? En general. ¿Qué quizá se te hace difícil a ustedes para el mercado laboral? ¿Y cómo motivas a la gente a que eche para adelante, que se enfoque, ¿no? Porque yo sé que mucha gente no le ve esperanza a la situación a veces, ¿no? Entonces, y a veces yo sé que ustedes sirven de recruiters, pero psicólogos a la vez, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, por mi lado, por Perú, Hernán, lo que vemos es que tenemos una coyuntura difícil. Hace un par de meses, a la gente que conoce Sudamérica entiende que nosotros, pues salió el presidente, ha entrado una nueva presidenta, hay revueltas, hay cerradas de carreteras, hay mucho tema específico, pero el Perú tiene digamos, una de las potencias que tiene como país es que los profesionales que hoy toman las decisiones a nivel país pasaron por muchos detalles también en su juventud. Hubo terrorismo aquí muy fuerte, hubo dictadura, hubieron un montón de cosas que han preparado a la gente que hoy toma las decisiones de una forma muy fuerte y ellos toman un apoyo en su experiencia hacia atrás para saber que esto es solo una etapa más, una crisis más por la que van a pasar y van a seguir hacia adelante. Y también entendemos que a raíz de compañías, las empresas tienen esa misma mentalidad que tienen sus líderes. Entonces, siguen avanzando. Las empresas que manejan temas digamos, apoyo hacia el Estado, funcionan, hay adquisiciones, hay compras de nuevas empresas. Lo único que separa de cierta forma u otra es la inversión extranjera hacia el país, pero el país tiene que seguir funcionando, ¿no? La gente cuida más su trabajo, sobre todo en posiciones de liderazgo. Eso es una de las cosas que sí se ve, porque obviamente la gente de más arriba también le gusta dónde está, si está cómodo, lo cuida bastante y analiza mucho si se movería o no en esa potencialidad. En el mando medio la cosa sigue siendo estándar, se siguen moviendo perfiles, personas reciben nuevas oportunidades,
por diferencias en sus capacidades o liderazgo o monetario y toman las decisiones, pues se abren nuevas posiciones y así siempre podemos ir teniendo un poco de business como hunters en ese aspecto, ¿no? Pero a nivel país las cosas siguen funcionando, somos positivos que también eso se va a resolver pronto y apoyamos a nuestra gente a seguir desarrollándose porque efectivamente si las empresas y la gente está contenta y en el lugar donde tienen que estar desarrollándose, también puede ayudar a que todo el país siga haciéndose mejor, ¿no? Entonces, esa es más o menos la visión Perú. Sí. Y obviamente, sí, ese es un tema que hablamos Martín y yo bastante, que la gente ve los periódicos, se asusta cuando la gente en los países ya está acostumbrada a la crisis porque vives en una crisis continua. Entonces, el tema es aprovechar las oportunidades específicas basado en el mercado potencial, porque en el caso tuyo, minería, ¿no? Bastante, en el caso de Martín hay otras industrias, ¿no? Basado en lo que es Argentina. Martín, háblame un poco sobre cuando te hablan en el caso tuyo de Argentina, ¿no? Te dicen, ese país tiene un desastre, pero entonces la gente se asusta, dice, hay oportunidades, hay trabajo, consigo buenos empleados, van a ser irresponsables porque hay crisis. Contame un poco ahí. Mira, Argentina económicamente y políticamente vive en crisis desde que yo nací. Creo que no, hay muy pocos periodos sin crisis, con lo cual estamos acostumbrados. Si me decís, este año fue 100% de inflación, es una locura. Es una locura, sí. Y sin embargo estamos acostumbrados porque lamentablemente hemos tenido años de 5.000% de inflación. Pero la verdad es que en Argentina hoy el desempleo en pandemia tocó casi 10%, hoy volvió al rango de 7, entre 7, 7,5%, que en realidad es bueno para un mercado que haya un poco de desempleo porque hace que también uno pueda conseguir los recursos. Pero si uno empieza a hilar fino, en Argentina se da un fenómeno muy interesante y que no es bueno. Y que de la población económicamente activa, solamente el 48% está trabajando. Y el otro 52%, o sea, más de la mitad de la gente, o no tiene o no está buscando trabajo, porque cobra planes sociales del gobierno. Entonces tenés 15 millones de personas en Argentina que no quieren trabajar. Entonces, cuando uno va a ese 7%, a lo que se limita es gente grande que lamentablemente ha quedado fuera del mercado en los últimos años o en la pandemia y que la verdad es que les cuesta reinsertarse, ¿no? 55, 60 para arriba, excelentes profesionales con excelentes trayectoria y currículum y que hasta bajan sus pretensiones, pero que el mercado todavía le cuesta asimilar gente grande, lamentablemente, ¿no? Y después toda la franja de los no calificados o no universitarios o no profesionales, ¿no? Ahora, si uno quiere un joven profesional, el desempleo es cero. Cero. El joven profesional en Argentina que estudia, que sabe algo de inglés, el desempleo es cero. Entonces, para las empresas es todo un desafío. ¿Cómo atraigo talentos? Cada vez más tengo que mejorar beneficios, porque los sueldos tienen un límite. Yo no puedo pagarte 100 si a todos tus compañeros les estoy pagando 50. Entonces, no puede ser solamente salarial la tentación a un nuevo talento. Tengo que armar toda una estrategia de compañía para atraer talentos. Porque, de vuelta, jóvenes profesionales con idioma en Argentina, el desempleo es cero. Eso no quita que los sueldos sean buenos. Tal vez sean buenos para vivir en Argentina, pero si uno quiere algún día ahorrar y comprarse una casa, eso en este momento es muy difícil en Argentina y por eso 1 de cada 3 jóvenes en Argentina están pensando en o tratar de trabajar para el exterior, que es algo que Jean explicó muy bien en Perú hace un rato, en Argentina se da el mismo fenómeno, o bien directamente irse a trabajar al exterior, como me fui yo hace 20 años cuando fue la última gran crisis del 2001-2002. Interesante eso. Mira, eso da gran esperanza para los jóvenes que están escuchando aquí, obviamente. Y estuvimos hablando anteriormente con Valeria. Mira, tenemos 5 minutos. Vamos a seguir fluidos. Vi que llegó Juanan y Chip, que después la voy a presentar para que hable y vamos a cambiar a inglés. Ustedes también hablan inglés, así que solo es para que nos entiendan. We're gonna switch to English in a few minutes and continue the conversation, okay? Just switching the language. That's how we are, okay? That's how we roll here. Así es que vamos a hacer bilingüe. Pero, Valeria, no sé si estás por ahí.
pero obviamente hablamos de tú como joven y alguno de ustedes, el que tenga en la línea que quiera hacer alguna pregunta, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Qué quisieran ver? Obviamente, Martín y Giampiero son parte de nuestra red, ellos son parte de nuestra red por muchos años, pero ¿cuáles son las preocupaciones? No sé si hay alguien que quiera preguntar. Creo que Valeria estaba manejando, no sé si, Ahí, si ahí, va a ahí, poder. ahí. A ver. Sí, acá estoy. ¿Me Valeria, escuchan? sí, te escucho. ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Está muy interesante todo lo que han mencionado Martín y Giampiero. Y bueno, yo soy estudiante, ya me quedan 2 años para terminar la carrera en diseño gráfico, pero la idea es empezar a buscar empleo como desde ya o una pasantía para tener la experiencia y tal vez como hacer conexiones y tener como oportunidades más adelante cuando ya tenga el título en diseño gráfico, no sé si ya lo mencioné. Y sí, digamos, yo creo que eso es básicamente lo que estoy buscando ahora, como un empleo, una pasantía en un lugar donde no, em, no requiera el título, sino que pueda dar parte de mi creatividad y lo que sea hasta ahora de la carrera. Bueno, esa es buena observación y quizá, Martín Giampiero, yo sé que ustedes están enfocados a varios segmentos, ¿no? Porque en los países de ustedes por segmentos, a ver, aquí le llaman white collar, blue collar workers, ¿no? ¿Cómo? Perdimos a Hernán, creo. Sí. Es él, ¿no? Porque no soy yo. Sí, no, yo Sí, no lo está escucho congelado. Está congelado él. Lo perdimos. Pero bueno, Valeria, más. tal vez... ¿Hablas castellano? Sí, sí. Sí, ¿Hablas sí, español? sí. Mira qué bien. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás Bueno, físicamente? ahora estoy en Valparaíso, en Chile. Bueno, Ok. bueno, no tanto de vacación, pero actualmente estoy en Valparaíso, pero vivo en Santiago. Qué bueno, Ok. qué bueno. ¿Y de dónde eres originalmente? Originalmente soy de Vietnam, soy vietnamita, nacida, crecida en Vietnam, pero bueno, actualmente flotando acá en América Latina. Mirá qué bien. Bueno, muy bien aprendiste el idioma, muy rápido. No, Acá igual estoy, ya acá estoy. tengo ya unos años. Gracias. No, Ok, Hernán, a responderle Te igual a perdimos, Valeria Hernán. para no dejarla colgada, pero Valeria, mira, por nuestro lado, obviamente nosotros nos enfocamos con Martín muchas veces en el reclutamiento de posiciones con un poco más de experiencia, porque la oferta de personas que están graduándose de las universidades es alta, ¿no? Todos están buscando posicionarse en diferentes empresas, entonces las empresas no tienen mucha dificultad en encontrar ese tipo de perfiles y no nos pagan a nosotros, ¿no? Por hacerlo. Pero sí te podemos tal vez dar detalles a nivel internacional, las herramientas que utilizamos todo para la búsqueda y selección de perfiles son las mismas, y uno de los consejos que yo le doy a toda la gente que busca trabajo a través de nosotros, donde nosotros los apoyamos a reposicionarse, pero obviamente buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Y tienes que dedicarte efectivamente a hacer el trabajo necesario para poder aplicar a cada una de las posiciones. Y algo que no se hace mucho a nivel corporativo en los profesionales es alinear tu experiencia y tu currículum a aquello que están buscando exactamente en la misma posición. Tu currículum no va a ser el mismo para todos los roles que apliques. Si tienes skills específicos para lo que ellos están buscando, el manejo de algún tipo de software de diseño gráfico o experiencia con algún tipo de proyecto o lo que sea necesario que puedas resaltar, ponlo primero. O sea, ellos quieren abrir tu CV y es lo primero que tienen que ver. Y dice, Valeria hace fix, porque tiene todas las 10 cosas que yo quiero, tiene 6. Las otras 4 se las puedo enseñar. Entonces, si haces ese tipo de gestión, que es mínimo lo que tienes que realizar en cada una de las cosas que apliques, y te das el tiempo de leer lo que están buscando, investigar lo que vas a hacer, tienes más chances. Y luego,
no hay que temer a agarrar el teléfono y llamarlos y decir, oye, vi que tienes posteado esto, ya apliqué, pero me gustaría que vieras mi interés, que es muy fuerte, entonces quería ya darte una llamada para simplemente hacerte recordar que soy una de las aplicantes, pues me llamo Valeria, hago todo esto y estoy atenta y a tu servicio. Y cambia completamente cómo te miran en el proceso cuando tienes la proactividad y la iniciativa de hacer algo así versus apretar clic y poner solicitud sencilla en LinkedIn y quedarte a esperar a que te llamen, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, coincido totalmente, porque uno pone una búsqueda y hay trabajos donde se postulan 60, 70 personas en un día. Y la verdad es que uno no le puede responder a todos, lamentablemente. Ahora, cuando alguien se toma el tiempo y me manda un correo electrónico personal y me dice, hola Martín, acabo de aplicar a esta posición, me interesa mucho, a esa persona le contesto con seguridad y le reviso el CV con toda certeza, yo o alguien de mi equipo. Y yo creo que es un tema muy importante lo que también dice Jean-Pierre. Hay que trabajar mucho también en el marketing personal. Las empresas invierten millones y millones y millones en el marketing. Las personas invertimos en nuestra capacitación, pero no invertimos en nuestro marketing. Es importante que uno pueda en un renglón y medio describir quién es. Y yo te aseguro que tengo 40, 50 entrevistas semanales y cuando le digo, bueno, presentate, la gente no se sabe presentar. La gente no sabe decir quién es. Y yo digo, tenés un currículum así de largo, estudiaste 80 cosas y no te sabes presentar. Hola, soy Martín, tengo tantos años, Vos tenés que poder en un ascensor, en 30 segundos, impresionar a un gerente general de una compañía. Tenés que saber impresionar al que te entrevista en los primeros 30 segundos. Jean-Pierre lo puede dar fe. Uno a los 3 minutos de una entrevista ya sabe si la persona es o no es. Y después por cortesía hace el resto de la media hora. Pero es muy importante que inviertas en tu marketing personal, en cómo te presentas. Tu currículum lo es, pero una vez que te dieron la chance de sentarte ahí y mostrar y verte los ojos, tienes que poder impresionar, tienes que poder... no, hay que hablar de oído, hay que saberlo, hay que tener clases, hay que saber, y para eso hay que... ¿Me escuchan? Sí, se congeló un poco, pero te Ah. entendimos perfectamente. So it's 6:32. This is only going to be a language